Bueno, pues vamos a hablar de este juicio, lo vamos a hacer con Victoria de Pablo, ella es delegada de la Asociación Clara Campoamor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Bienvenida. La asociación, recordamos que se presenta en el caso como acusación popular. Bueno, Francisco José Almeida ha declarado esta mañana ante el juez. No sé si ustedes esperaban que declarase o que se negase a declarar. Yo personalmente estaba convencida de que sí que iba a declarar, porque es un poco una estrategia muy parecida a la que hizo en el 2000. Y porque él tiene, o siente, yo creo que la necesidad de contar su película. A mí no me ha sorprendido que declarara. ¿Y qué le han parecido esas declaraciones? Porque lo hemos recordado, ha dicho tener un lapsus temporal de lo que ocurrió aquella noche, ha negado todos los hechos. No sé si ese relato que ha contado, esa película entre comillas, se corresponde con el perfil de Almeida. ¿Era esperable esas declaraciones? Bueno, Almeida es un tipo muy listo y muy frío, y yo coincido con lo que habéis destacado en el corte, de cómo ha ido construyendo el relato de que había bebido muchas cervezas, que había 5 cervezas en la cocina de su casa, cómo él desde que salió de la cárcel no es el mismo, y realmente lo que hoy, opinión mía personal, pero que he contrastado también con algún compañero, lo que hoy ha hecho es empezar a construir un intento de defensa buscando un atenuante de trastorno mental transitorio, o una, si mente incompleta no creo que aspire, pero un atenuante. Entonces, para mí su relato ha sido un relato bastante, aunque ha incurrido en claras contradicciones, porque además hay muchísimos indicios de prueba, pero claramente él ha ido fabricando un relato buscando atenuantes. Como estrategia de defensa, vamos. Básicamente, ¿no? Decíamos que no es la primera vez que se presenta ante el juez, ya fue condenado por el asesinato de la mujer de la inmobiliaria. Usted estuvo presente también en ese juicio. Yo ejercité la acusación particular y la acusación popular, las dos conjuntamente, como hemos hecho ahora en este caso en la asociación, que ha representado a la familia y la acción popular por la asociación. ¿Y le ha visto algún cambio? O sea, ¿ha notado, no sé, diferencia? Me refiero tanto a la hora de expresarse o que ha cambiado él en algo. Han pasado 22 años, o 23, pero realmente es el mismo. A mí eso es lo que me ha sorprendido, que tanto tiempo y después de una estancia tan larga en la cárcel, de 22 años, sin embargo, perfectamente podía recordar en la memoria la manera en la que también relataba el asesinato de Mari Carmen. Y simplemente creo que se ha vuelto más listo, más taimado y por tanto más peligroso. 7 años de agresión sexual a una menor, 30 años por violación y asesinato a la mujer de la inmobiliaria. A los 23 años aproximadamente de esa condena sale a la calle bajo vigilancia, podríamos decir. No, en libertad condicional. En libertad condicional. Este hombre no debía de estar en la calle, que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Por qué salió de la cárcel cuando había informes que decían que no estaba preparado para vivir en sociedad? El por qué un juez otorgó la libertad condicional yo no lo puedo saber. ¿Por qué no se opuso la Fiscalía? Tampoco lo puedo saber. Pero sí es verdad que debemos situar las cosas en su contexto. En aquel momento no existía en el Código Penal la pena máxima que podías cumplir, aun cuando te condenaran a 30 años, a 20 por el asesinato, más 10 por la agresión, era de 25 años. Y él estaba llegando al final. Y no existía la libertad vigilada, que se ha introducido muchísimos años después. Entonces, ¿por qué se lo concedieron? Pues yo creo que prácticamente porque fue una cosa automática y porque fallaron las coordinaciones. A mí personalmente me parece que falló la coordinación. Sí. Pero bueno, la ley estaba como estaba, triste y lamentablemente es una desgracia, a veces aprendemos de los errores y aquí está claro que se cometieron, que hubo fallos en el sistema. Sí, porque la Junta de Tratamiento, ¿no?, del Dueso sí que negaba, ¿no?, que esta persona estuviese preparada, y él mismo decía que era todo un peligro, ¿no?
Bueno, pero él pedía por escrito que le sacaran y tuvo 39 permisos penitenciarios y era un preso modelo como casi todos los de este perfil de depredadores sexuales. Hasta donde yo sé, es verdad que lo pidió varias veces en el Dueso, la Junta de Tratamiento de Santoña emitió informe negativo y alguna vez que hubo informe positivo, Fiscalía de Cantabria se opuso y entonces el juez, el tribunal de La Rioja, que era el que le correspondía, de la Audiencia Provincial de La Rioja, denegó esa libertad condicional. Es lo que muchos dicen y achacan, ¿no? que eso se podía haber evitado, que se podía haber dicho que esta persona vivía ahí, porque eso por ley no se puede hacer, ¿no? pero es lo que demanda la sociedad, ¿no? Que uno sepa con quién está viviendo, ¿no? Quién es su vecino. Porque estas personas además son reincidentes y en este caso lo es. Sí, no, y no reinsertable, vamos, eso está clarísimo. Sí, ¿por qué no estaba este tipo de delincuentes en Biogen, que solamente están las víctimas de violencia de género? ¿Por qué no sabía la policía local que estaba viviendo allí una persona con esos antecedentes? ¿Quién le ayudó a escoger ese apartamento o ese piso? Está claro que surgen muchos interrogantes y yo me aferro a lo que ha dicho Gonzalo, el portavoz de la familia y tío abuelo de Alex, porque me parece que dice algo que todos gritamos, que es no podemos traer a la vida a Alex, pero por favor que por lo menos sirva para perfeccionar el sistema, para prevenir mejor y para que los protocolos funcionen. Las policías tienen que estar coordinadas, los registros tienen que estar, Fiscalía tiene que tener acceso y lo que está claro es que solamente incrementando recursos e incrementando los medios de prevención podremos minimizar este tipo de delitos, porque por desgracia delitos va a seguir habiendo de todo tipo, contra la propiedad, contra las personas, pero cuanto más perfeccionemos el sistema de control y de prevención, como son además, pues por ejemplo, pulseras o la libertad vigilada, que ahora sí que de hecho se piden 10 años de libertad vigilada para Almeida, después de la prisión permanente revisable, aunque yo confío, espero y deseo que no vuelva a ver la luz. Se trata de un juicio con tribunal conjurado. ¿Qué diferencia hay con un juicio normal? Muchas. Muchas. La principal es que es la participación. El jurado existe porque así lo marca el artículo 125 de la Constitución y dice que es la participación de los ciudadanos en la administración de justicia. Entonces, realmente, y esta mañana lo explicaba fenomenal el presidente magistrado del tribunal y les decía, ustedes son los jueces, yo solo dirijo el procedimiento y además yo soy una firme defensora del jurado, cosa que no lo era, pero cuando has participado en la experiencia y ves lo serio que se lo toman, cómo están pendientes hasta el más mínimo detalle, el sentido común que tienen, realmente para determinado tipo de delitos, porque no puede ser conjurado en todos los delitos, a mí me parece un instrumento muy positivo que además ha estado en todas nuestras constituciones desde 1812 en las etapas democráticas de España. ¿Y cómo tienen que vivir estas personas estos 15 días? ¿De qué forma se tienen que aislar? ¿Cuál es un poco la forma de vida que tienen que llevar? Ellos van a su casa, pero tienen la obligación de discreción, de no comentar, pero sería ingenuo el no reconocer que con la cantidad de noticias que ha habido en los medios de comunicación, ellos saben mucho de este procedimiento y han leído mucho de este procedimiento. Solamente se encierran, por decirlo así, en el momento de deliberación y de elaboración del veredicto. Ahora ellos van a su casa cada día cuando termine la jornada, pero evidentemente tienen la obligación legal de no comentar y no circular informaciones y de avisar si reciben la más mínima presión. Bueno, se pide para el acusado prisión permanente revisable. Es la pena máxima que se puede ahora mismo en nuestro país, ¿no? Es la segunda vez que se solicita aquí en nuestra comunidad por el caso de la madre de Carolina, que asesinó a la niña en el hotel. Que también fue una personación de la asociación Clara Campoamor, porque es uno de nuestros
objetos en los estatutos. Bueno, la madre recurrió la sentencia, ¿no? Si no me equivoco, me corrige. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia, muy recientemente. ¿no? ¿Se puede volver a recurrir? En este caso, estoy hablando del caso de Carolina. Puede intentar, no, finiquita ahí. Lo que pasa es que puestos a la desesperada, pues voy a ver si el Tribunal Constitucional, pero también, o como me dicen a mí a veces, pues esto vamos a Bruselas, digo sí, y a París de paso en la vuelta si quieres. Pero no, o sea, está confirmada y va a misa, como decimos en cristiano. Bueno, le pregunto porque Almeida, bueno, puede seguir la misma estela, ¿no? que el caso de la madre, recurrirlo, etcétera, etcétera, y digo, bueno, pues hay interés en saber qué es lo que podrá hacer también. Pues puede hacer muy poco porque tiene 55 años, la prisión permanente revisable no se puede empezar no puede empezar a pedir tercer grado ni ningún otro tipo de cambio de estatus hasta no haber cumplido un mínimo de 25 años y entonces sí, a partir de ese momento, cada 2 años, pero tiene que haber cumplido 25 y acceder al tercer grado. Con 55 años es evidente, primero que con sus antecedentes ninguna junta de tratamiento le daría jamás un informe positivo, pero sobre todo porque otra cosa es que cuando tenga 80, 85 años, no lo sé, cuando sea muy mayor o tenga una enfermedad grave, siempre hay causas humanitarias en el caso de los internos en prisión, pero en este caso yo creo, voy a sonar un poco bruta, pero como no me puede reñir nadie, yo espero que muera en prisión, porque el sentimiento de impotencia, cuando le he escuchado esta mañana, dijimos, si avisamos que lo iba a volver a hacer, ha sido muy fuerte. No es la única que lo piensa, ¿eh? Bueno, muchos se preguntan por qué hay que pasar por un juicio tan duro. Si hay tantas evidencias, ¿por qué esto no se puede acabar el primer día? No, hombre, porque tenemos un sistema muy garantista, lógicamente, y existe el derecho de defensa que está recogido también en la Constitución y porque, como ha dicho su defensa, las cosas a veces no son como parecen. No es el caso y no quiero hablar de este juicio, pero hay veces que en algún otro juicio, de repente, a lo largo del plenario, a lo largo del desarrollo de las pruebas, se descubre que hay un trastorno o una patología o se detecta alguna atenuante. Entonces, el ejercicio del derecho de defensa es lo que nos puede permitir dormir por la noche tranquilos, el jurado, al juez y a todos los operadores jurídicos, diciendo este tipo está en la cárcel, habiendo tenido todas las garantías de defensa y con la conciencia muy tranquila le podemos tirar la llave al contenedor. Ustedes están intentando ver si confiesa, como todos, ¿no? que asesinó al pequeño Alex. Dicen que escribió una carta al párroco confesando, ¿no? O por lo menos manifestando que lo había hecho. Es una cosa confusa. Él dice, soy el del Ardero. Y él esta mañana ha negado que aquello fuera una confesión, pero desde luego sonaba perfectamente a confesión, porque yo he visto esa carta, y sonaba perfectamente a confesión. Sin embargo, él simplemente ha dicho que bueno, que sí, que era el del Ardero, porque siempre es una característica de Almeida, es muy religioso, o aparentemente es muy religioso, y siempre recurre mucho, acude a los sacerdotes. Yo me acuerdo que en el primer juicio, en el de la cría de 13 años de la que abusó, en el juicio fueron 2 sacerdotes a declarar a su favor de que era muy buen chico. Entonces, bueno, pues esa tónica ha seguido. Sí, el perfil, entonces. Bueno, se pide una indemnización que es millonaria. Todos sabemos que es imposible que se haga cargo, ¿no? No ha pagado tampoco la de Mari Carmen. ¿Se va a pedir al Estado que se haga cargo de esa deuda? La responsabilidad patrimonial. Se va a pedir la responsabilidad patrimonial y el Estado valorará. Para nosotros sí existe claramente una responsabilidad patrimonial porque bueno, era una persona que estaba en libertad condicional, con lo cual quiere decir que ha fallado los mecanismos de control y de tutela. Pero yo me parece que eso es anticipar, vamos paso a paso y, como dicen, partido a partido, y lo que sí queremos es que no quede ninguna duda
y que el jurado sobre todo lo tenga meridianamente claro, porque es al que le corresponde la responsabilidad de decir este hecho está probado. Luego la condena la pone el presidente del tribunal, pero este hecho está probado. Si ha habido premeditación o no ha habido premeditación, ellos tienen que definir ese hecho, y hay hechos favorables al acusado y contrarios al acusado. Y luego, pues evidentemente, la responsabilidad patrimonial nosotros la tenemos ahí. La asociación ya la ha conseguido en varias ocasiones más, y en esta evidentemente vamos a seguir adelante hasta el final. Mañana se reanuda el juicio. Quedan 40 testigos, ¿no? Me parece que estaban Sí, llamados, había en total ¿no? 50, ahí entran los peritos. Mañana son guardias civiles y 2 funcionarios de prisiones, y luego hay pruebas preconstituidas como las de los menores, que lo que se ve es la grabación que se les hizo al principio, pero que por supuesto, lo mismo que al vecino del segundo, no se le va a hacer pasar por el calvario. Ya han estado conformes todas las partes, Ministerio Público, acusación particular y defensa, y entonces lo que se van a visionar son las declaraciones que hicieron en su día y que se llaman pruebas preconstituidas. Y luego pues la parte más técnica, pero que también muy relevante, que es la de los peritos forenses, psicólogos, psiquiatras, que hay peritos de funcionarios del Ministerio Público, de la clínica forense, del Instituto de Medicina Legal y periciales particulares de la acusación. Bueno, pues seguiremos muy pendientes este juicio. Victoria y Pablo, muchísimas gracias, un placer tenerla como siempre. Gracias a vosotros y un placer como siempre. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Hasta ahora.